nuestra lección de escritura de esta semana va a seguir siendo sobre los textos informativos, como una continuación de la lectura que hemos hecho de las plantas, de la mini lección que vimos anteriormente, pero ahora vamos a enfocarnos en nuestro taller de escritura. Nuestro taller de escritura, como siempre, debemos hacer un repaso primero de cuáles son las cosas que deben hacer los buenos escritores. Y los buenos escritores, lo primero que van a hacer es pensar, ¿verdad? Van a pensar en qué es lo que quieren escribir, ¿verdad? ¿Sobre qué van a escribir? ¿Sobre qué vamos a escribir esta semana? Sobre el libro que leímos del texto informativo de las plantas. Luego, planifico mis ideas. ¿Cómo las planifico? Pienso y es como una lluvia, ¿verdad? Una lluvia de ideas que voy a poner en el papel. Pienso ideas y las pongo en el papel. Luego, hago un borrador. Escribo, ¿verdad? Y cuando yo hago este borrador, quiere decir que yo empiezo a escribir y ¿voy a qué? Voy a rotular. ¿Qué quiere decir rotular? Voy a poner el nombre de lo que dibujé. Por ejemplo, si yo dibujo una planta de coco, pongo planta de coco. Si pongo una planta de algodón, pongo planta de algodón. Luego, ¿qué escribo? Voy a revisar. ¿Qué quiere decir que voy a revisar? Me voy a sentar y voy a leer todo lo que puse y voy a pensar si empecé con mayúscula, dejé mis espacios entre las palabras y terminé en punto, ¿verdad? Eso se llama revisar. Y si esas ideas que yo puse en el papel tienen lógica o no tienen lógica, o si escribí algo por escribir. Eso se llama revisar. Una vez que revisas, lo presentas. ¿Dónde lo vas a presentar? En el dojo con tus compañeros de clase virtualmente. Y después que ya lo hayas presentado en el dojo, que yo te lo revise, lo vuelves a reescribir de manera tal de agregar más detalles. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer antes de sentarte a escribir? Pensar cuál es la manera correcta. Mira estos dos dibujos, ¿verdad? Esto que está aquí no es la manera correcta, porque no nos sentamos de rodillas ni doblamos nuestra espalda para escribir. Nos debemos sentar con la espalda recta, ¿verdad? En ángulo de 90 grados con nuestras piernas derechitas y escribiendo correctamente, agarrando el papel y el lápiz, de manera tal que las ideas nos fluyan mucho mejor. Entonces, ¿qué estrategia vamos a usar esta semana? Vamos a usar una estrategia que nos encanta, ¿verdad? Que ya la hemos usado otras veces en el salón. Y es esta estrategia, que es la estrategia de la sandía o de la patilla, como se le dice también. En algunos países se le dice patilla, en otros se le dice sandía. En inglés le decimos watermelon. Ok, esta estrategia quiere decir que aquí va a estar el tema principal, ¿verdad? Que nosotros estamos leyendo esta semana. Y todas estas cajitas que están alrededor van a ser donde yo voy a poner los detalles de mi lluvia de ideas, de todo lo que yo voy a pensar que voy a escribir. Entonces, ¿cómo se vería esta patilla? Esta patilla se vería completamente llena con palabras, ¿verdad? Aquí van a estar las palabras que yo pongo. Pero entonces yo empiezo a pensar y pienso, ¿qué leí? ¿Sobre qué leí? Y escribo palabras, ¿verdad? Entonces, la primera palabra que se me viene a la cabeza es jugar. Jugar. ¿La palabra jugar estaba en el texto? Yo creo que no. Jugar. ¿Las plantas no sirven para jugar? No. Nosotros no jugamos con las plantas, ¿verdad? Entonces, esa palabra jugar no la voy a colocar. Luego, decorar. ¿La palabra decorar estaba en el texto? Sí. Ok, sí, estaba en el texto. Entonces, las plantas sirven para decorar las casas, ¿verdad? O las flores que están en las plantas sirven para decorar las casas. Entonces, puedo poner la palabra decorar. Sombra. ¿La palabra sombra estaba en el texto? Sí, ¿verdad? Las plantas le dan sombra a los qué? Animales. Las plantas le dan sombra a las personas. Entonces es una palabra que podemos poner. Entonces, ¿cómo podríamos poner? Podríamos poner la palabra decorar, sombra, alimento, fabricar, refugio,
proteger, ¿verdad? Son algunos de los ejemplos de las palabras que nosotros encontramos en la lectura que hicimos sobre el libro de por qué las plantas son importantes. Entonces, así se debería ver nuestro gráfico que vamos a trabajar con la estrategia de la sandía. Lo que yo quiero que hagas en tu casa es este boleto de salida. Vas a leer el libro lentamente, vas a ir anotando en un papel las ideas que estás tomando del libro que estás leyendo. Una vez que ya tengas tus ideas, las vas a poner en el organizador gráfico, ¿verdad? Vas a escribir cada palabra y vas a hacer un dibujo pequeño de lo que escribiste, ¿verdad? Escribes, rotulas, lo terminas y lo envías al dojo. Quiero ver tu trabajo y espero que sea un trabajo muy bonito y muy ordenado.